creo que ya podemos ir dando inicio. Igual hay unos primeros minutos que es de la presentación mientras van llegando y de la presentación de Pedro. Nuevamente agradezco a todos los participantes. La verdad es que esta idea de estos webinars pretende socializar un poquito la ciencia de nuestro país, invitar a varias personas y a que nos promuevan y nos muestren parte de su investigación. Realmente cuando uno sale a hacer un doctorado o hace alguna estancia postdoctoral fuera del país, se da cuenta que hay una serie de, pues hay una serie de comunicaciones que son bastante importantes y hacen que las disciplinas se vuelvan multidisciplinarias. Las colaboraciones se vuelven esenciales y las colaboraciones entendiendo que el otro no me va a quitar mi trabajo, porque lo que uno se da cuenta aquí en el país, yo creo que hay alguien hablando en un ruido de fondo que sería importante ver para silenciar. No, estamos los tres nomás con el... Creo que te voy a poner y... Estamos con los tres nomás, estamos los tres con sonido nomás. Todo el mundo está en silencio. Okay. Entonces, la cosa es que estas colaboraciones, entendiendo que el otro no me va a quitar el trabajo, sino lo puede acompañar y lo puede mejorar, pues genera trabajos multidisciplinarios que son bastante agradables. Entonces, Pedro es químico y, ¿cierto? Pedro, creo que eres químico y mira, estás trabajando con un trabajo multidisciplinario que la primera lectura que uno haría es que es un trabajo muy de medicina, pero entonces esto habla de los trasfondos y de lo importante de las colaboraciones científicas. Yo creo que a nivel país tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad y colaborar con el vecino. Entonces, la idea de esta serie de webinars es poder primero conocer en qué trabaja nuestro partner, nuestro socio, la universidad del lado. Esto no es una cosa que pretenda ser exclusivo de la Universidad Javeriana. Pretende es generar el espacio a nivel país para compartir una serie de resultados de investigación. Entonces, bajo esa figura, pues la idea es que si alguno de ustedes quiere compartirnos de su investigación o quiere proponernos investigadores para que compartan en este espacio, es bienvenido. Nosotros ya hemos estado programando una serie de charlas. La primera charla que nos la dio Elena, que pues, fue Elena Stachenko. Elena es, creo que referente a nivel país, y no solo a nivel país, a nivel mundial en los temas que trabaja. Y ahora Pedro pues nos va a dar la charla titulada Resolviendo los mecanismos moleculares de la sordera hereditaria usando cristalografía de rayos X. También tenemos la próxima semana otros webinars, ya voy a empezar a hablarles de ellos. Esto lo hemos estado organizando con Lorena López, profesora de la Universidad de Santiago de Cali. En ese momento nos estaba colaborando y la persona que consiguió esta colaboración para que Pedro nos presentara es la doctora Cris Dayana Pantoja, también de la Universidad de Santiago de Cali. El profesor y maestro en ciencias José Eduardo Tofiño, que es director de nuestro programa, de nuestro Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas, ha estado apoyando constantemente. Yo soy Drosh Valencia, ahí en la fotografía. Yo soy de la Pontificia Universidad Javeriana, pues la cosa es que estos espacios no pretenden ser únicos. También la doctora Nini Joana ha estado organizando y ahorita empezó a contratar una serie de investigadores también para que nos den una serie de ponencias. Bajo eso, la próxima semana, creo que vamos a tener 3 semanas con ponencias que pueden estar muy correlacionados con el tema de la pandemia, ¿cierto? La primera charla, que es de un profesor en biología con maestría, doctorado y con muy buena trayectoria en investigación, el doctor Gustavo Gámez de la Universidad de Antioquia, que hace poquito fue entrevistado por la revista Semana, y pues el doctor Gámez nos va a dar un webinar acerca de la contribución de la universidad pública para la masificación del diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 en el país, entendiendo que SARS-CoV-2 es el agente que produce la enfermedad más conocida como COVID-19, ¿cierto? Entonces,
Después de esto también hay dos charlas más. La charla que nos va a dar el doctor Óscar Andrés Loaiza. Óscar Andrés es egresado de la Universidad de Quindío, trabajó una maestría en la Universidad del Valle y también es egresado de su doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces mira que es una persona relativamente joven y que pues ha tenido un buen recorrido. Óscar nos va a dar una charla de desarrollo de biosensores electroquímicos empleando electrodos serigrafiados. En este momento, Óscar está colaborando con nosotros, con la Pontificia Universidad Javeriana, y con él y otros investigadores estamos tratando de desarrollar un método de diagnóstico para SARS-CoV-2, que es para determinar COVID-19, ¿cierto? Entonces, él nos está apoyando fuerte con esto, entonces nos va a dar una charla en julio 24, o sea, tenemos primero la charla de Gustavo en julio 17, también en este espacio a las 4 de la tarde. En julio 24 tenemos la charla de Oscar. Y Dani es un biólogo de la casa, que él trabaja mucho con murciélagos. Y es importante entender que gran parte de la enfermedad se la atribuyeron a ellos. Dani dice que gozan de mala prensa. Y él nos va a hablar y nos va a ampliar un poquito para perderle este miedo y esta fantasía que es un murciélago el que nos está transmitiendo el virus y no entender que pues viene de otros lados, ¿no? Entonces, él tiene una ponencia que es bastante interesante, que ya nos lo presentó dentro de un seminario que ocurre dentro de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Javeriana de la sede de Cali, y yo lo invité a ver si nos podía dar esa misma charla un poquito ampliada, para hacerla más pública. Es bastante interesante. Entonces, él es biólogo. Entonces, si nos damos cuenta, pues vamos recorriendo varias áreas. Yo también invité, aunque no hemos definido fecha, a un matemático amigo, que es Tonatiu García Juárez. Él trabaja en México, pero es un matemático que terminó su maestría, su doctorado, y se fue a trabajar con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear en México. Entonces, entender que hace un matemático por ahí, pues, como interesante, ¿no? Y también trabaja con sensores en la industria farmacéutica. Pues, la idea de verdad es que es ver que las ciencias son transversales y no entrar en esta idea de que las ciencias solo atienden un fin. La multidisciplinaridad es bastante importante y solo conseguimos multidisciplinaridad si respetamos la investigación del otro, si compartimos el conocimiento del otro y si así en ese mismo camino vamos mejorando y vamos haciendo publicaciones mucho más importantes. Entender que a pesar de las limitaciones de un país como el de nosotros, que es un país que desafortunadamente los recursos en ciencia son muy reducidos y que la financiación es bastante compleja, se pueden hacer cosas de mucho interés, cosas fantásticas, y pues quitarnos, yo creo que es importante quitarnos esa idea de que el otro nos va a quitar nuestra investigación, sino empezar a colaborar y empezar a abrir puertas, porque muchas veces, sobre todo los que estamos empezando a llegar de fuera, estamos tocando puertas y muchas veces las encontramos cerradas. No es para desanimarse, es para seguir tocando las puertas, es importante colaborar, es importante investigar, se puede hacer buena ciencia en el país, tenemos el talento humano, las habilidades, nos falta de pronto algo de infraestructura, pero entre todos la podemos construir. Y pues bajo eso pues viene la presentación de Pedro, que agradezco a la doctora Cris Dayana, que va a hacer una presentación y un breve resumen de la hoja de vida de Pedro, que es impresionante. Entonces, muchas gracias. Entonces, doy la continuidad a Cris. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Les agradezco a todos estar aquí conectados, estar interesados en este seminario web que nos permite, pues, Dross con su idea, con la Universidad Javeriana, y en este momento, pues, nos da la charla mi amigo Pedro Luis de la Torre. Entonces voy a hacer una presentación de él. Espero a todos, pues, les sea muy grato. Bueno, les presento, es un gusto para mí presentar al doctor Pedro Luis de la Torre Márquez. Pedro hizo su pregrado en química en la Universidad del Atlántico. Se graduó en el 2011. Él en el pregrado de química hizo una pasantía en la Universidad del Valle
donde trabajó en el grupo de investigación de compuestos heterocíclicos, que está dirigido por el doctor Braulio Insuasti. Gracias a esta pasantía, Pedro completó los resultados de su pregrado en síntesis orgánica heterocíclica ahí pues él trabajó de la mano con el profesor Jorge Trilleras y el profesor Jairo Quiroga. Y pues gracias a esa pasantía yo conocí a Pedro, les hablo de hace muchos años, hace más de 10 años. Ahí entablamos una amistad verdadera. Y con todo esto que él aprendió en el pregrado, tanto en la Universidad del Atlántico como en la Universidad del Valle, él pues fue muy fructífero todo lo que él aprendió y le abrió muchísimas puertas para realizar sus estudios doctorales en ciencias aplicadas en la Universidad de Talca, Chile. Después de que él hizo sus estudios de doctorado, en el 2013 él ganó una beca de investigación doctoral de la Comisión Nacional Científica y Tecnológica de Chile, CONICIT. Posteriormente se fue a los Estados Unidos a hacer un postdoctorado financiado por proyectos y por el Instituto Nacional de Salud. Y también ganó otra beca en donde pues es conocida como Pelotonia para Investigación en Cáncer. En el laboratorio, él ahí trabajó en el laboratorio del doctor Marcos Sotomayor de la Universidad Estatal de Ohio. Esto pues estamos ya hablando de todo lo que él hizo pues en sus investigaciones postdoctorales. Con los resultados que él obtuvo, Pedro a nivel pues experimental, con todas esas 2 becas que él ganó gracias a sus proyectos, pues todos sus resultados fueron de mucho interés porque pues eran resultados de ciencia básica y gracias a todos sus resultados la Universidad de Harvard se interesó en Pedro y buscó implementar esos resultados y poder tratar de encontrar un tratamiento o una posible cura para la sordera. Entonces, hasta ahí, pues, más o menos pues, los trabajos de Pedro. Actualmente Pedro sigue trabajando, sigue investigando en la Universidad de Harvard, en el laboratorio del profesor Arthur Isikulian, del Departamento de Otolaringología de la Universidad de Harvard, y en el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts. En este laboratorio, Pedro trabaja bajo la tutela del doctor que ya mencioné y del doctor Corey, del Departamento de Neurobiología de la Universidad de Harvard. Pedro, con sus 31 años, pues ya es miembro de la Sociedad Biofísica de los Estados Unidos de América, también es miembro de la Sociedad de Estudiantes Colombianos en Harvard y es miembro de la Asociación para la Investigación de Otolaringología de los Estados Unidos de América. Pedro se graduó con distinciones en su doctorado, tanto en el pregrado como en el doctorado, y en la Universidad de Talca, Chile, se graduó con distinción unánime, que es la más alta distinción que tiene pues esta universidad para estudios de doctorado. Entonces, pues es breve resumen, pero pues lo interesante es observar que él empezó como un estudiante de síntesis orgánica, química heterocíclica y terminó pues aplicando su energía y sus conocimientos a bioquímica y pues ahorita aparte que la relaciona con química computacional también. Entonces, pues nada, Pedro, te doy paso a tu charla. Al final de la charla, después de que escuchemos a Pedro, pues vamos a tener una sección de preguntas. Pedro termina inmediatamente, pues yo leo las preguntas que ustedes escriban en el chat de Zoom, o si alguno quiere levantar la mano y quiere pues puntualmente preguntarle algo a Pedro, pues se le activa el sonido y con mucho gusto pues Pedro les resuelve todas sus preguntas. Ok. Muchas gracias, profesora Pantoja. Me puse bastante nervioso con todas esas cosas que mencionaron.
Pero sí, muchísimas gracias a todos los que están acá presentes y por esta oportunidad de compartir mi trabajo. Voy a compartir, por supuesto, voy a compartir mi pantalla. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Creo que Josh. no sé si cuando yo comparta, ok. Ok, ya. Ok, creo que aquí estamos todos de pronto en la misma página y nuevamente gracias a la Universidad Javeriana de Cali por esta invitación. Gracias por la presentación, profesora Pantoja. A Drox también por la invitación y espero que pues sea una linda tarde y esta jornada que vamos a compartir con todo el país y a nivel internacional también. Lo que voy a hablarles es un poco de mi trabajo que he venido haciendo durante mi carrera postdoctoral y que en términos generales, como mencionaba Drox, es algo bastante multidisciplinario, mucho más allá, algo bastante transdisciplinario que involucra muchas áreas de investigación. Lo he titulado Resolviendo los mecanismos moleculares de la sordera hereditaria usando cristalografía de rayos X. Y lo que vamos a apreciar es que todo este trabajo realmente es de todo un equipo y me gustaría indicar que muchos de los resultados acá hacen parte de la colaboración entre diferentes laboratorios que hacen parte de nuestro mismo equipo en la Universidad de Harvard. Y están involucradas patentes, por lo tanto hay algunas cosas que voy a omitir, pero otras también que voy a recalcar para el trabajo de otros. También mostraré algunos experimentos que se hacen en animales, así que si hay de pronto personas que de pronto sientan que puede ser un momento susceptible para ellos, por favor lo escriben en el chat en algún momento y podemos omitir, pero lo importante es que sería genial mostrar estos resultados porque para nosotros en algunos casos los modelos animales son nuestros pacientes y se tratan de la mejor manera y a nivel ético y con todos los protocolos de bioseguridad. Sí, nosotros vamos a hablar un poco de cómo escuchamos, cómo perdemos la audición y qué podemos hacer acerca de eso. Esto es una linda imagen porque pues vemos acá un arete de una persona colgando una de las moléculas que he venido estudiando durante toda mi carrera. Y lo que buscamos es entender cómo este lindo órgano, cómo este órgano súper especializado que se encuentra en el oído interno, pues convierte las ondas mecánicas en ondas eléctricas y es lo que nosotros interpretamos como sonido, pero no antes de eso me gustaría muy rápidamente tratar de mandar un mensaje motivacional a todos los estudiantes que se encuentran acá y me encantaría decirles que la educación transforma vidas. Esta es la escuelita donde yo hice mis estudios cuando era niño, es la imagen actual de su biblioteca en la Escuela Niño Jesús de Praga de Bácharo Atlántico. Aquí fue donde me gradué, en esta sala, en la foto derecha, pues se me nota bastante contento y definitivamente creo que fueron de los momentos que más recuerdo y que forjaron mi vida. Esta es la misma sala actualmente, ¿sí? Mi visita del pasado marzo a la escuela y un grupo de investigación que se encuentra allí, que han ganado proyectos para enviar muestras al espacio a través de la NASA, todavía siguen esperando apoyo del Estado. Pero pasando de mi libro de Larousse que tenía cuando muy pequeño, pues y esta biblioteca de la escuela, llegué a la Universidad Estatal de Ohio donde tenía pues miles de ejemplares, un espacio de laboratorio con muchos metros cuadrados para mi favor, para pensar, para producir, para ser recursivo. Y además de este espacio también en la Universidad de Harvard. El mensaje de esto es que realmente la educación transforma vidas y ojalá pueda ser el esquema de vida para muchos de los que estamos acá. Así que nunca pierdan esa esencia. Estas son imágenes de la Universidad de Harvard, específicamente la Escuela de Medicina de Harvard con nieve, sin nieve y mi laboratorio justo aquí, uno de ellos, del profesor David Corey. Anteriormente pensaba, ojalá algún día llegue a una universidad de prestigio como la Universidad de Harvard. Lo veía súper lejos y ahora pues tengo la escuela justamente mirando desde mi ventana en la oficina del laboratorio del profesor David Corey. Así que nunca olviden que siempre se puede y que la educación definitivamente transforma vidas. Y la historia comienza en la Universidad del Atlántico, en el grupo de investigación en compuestos heterocíclicos liderado por el doctor Jorge Trilleras y el doctor Densi Pacheco.
que se ha hecho bastante popular, tasajera con todo lo que ha sucedido. Y bueno, el profesor Densi Pacheco es uno de los mejores científicos de la costa norte colombiana y es justo de Pueblo Viejo, el pueblo que se encuentra vecino a Tasajera. Allí pues sintetizaba muchos compuestos buscando actividad biológica y ese conocimiento me permitió pues aplicar a una beca que me permitió llegar al doctorado a la Universidad de Talca, Chile. Allí me gradué y posteriormente fui reclutado en la Universidad Estatal de Ohio para hacer mi primer postdoctorado en biofísica. Entonces, como mencionaba Drox, comencé en química, como mencionaba la profesora Pantoja, hacía síntesis orgánica, pero todo ese interés del diseño de drogas pues fue utilizado para trabajar en el área de la biofísica a través de proyectos del Instituto Nacional de la Salud y también de Pelotonia, una beca de la Universidad Estatal de Ohio. Allí trabajé en el laboratorio del profesor Marcos Sotomayor, un grupo bastante joven, un jefe que apuesta por el talento joven, como pueden ver en la foto, y eso es algo súper importante también que deben de tener en cuenta cuando seleccionen a una persona que va a ser su mentor durante muchos años. Yo he elegido personas bastante talentosas, pero principalmente que han tenido un gran trato humano. Yo creo que ha sido una de las cosas más importantes durante mi carrera. Y bueno, al grano, vamos un poco a lo que queremos hablar, que es definitivamente el órgano que convierte las ondas mecánicas en señales eléctricas, como podemos ver acá, y ese es el oído interno. Esta zona que se encuentra acá controla el equilibrio, y acá el caracol de la oreja o la cóclea, que es donde se encuentran las células que transmiten las señales eléctricas al cerebro. Si hacemos un corte transversal, pues vamos a ver un órgano muy pequeño llamado órgano de Corti, que tiene dos tipos de células, las inner hair cells, que mandan las señales eléctricas al cerebro, y las outer hair cells, que son las que amplifican el sonido. Hay un número exacto, casi que exacto, de número de células, y que cuando mueren, pues la gente empieza a quedar sorda. Y más o menos cómo funciona justo en este momento cuando me están escuchando en la conversión, pues la membrana basilar vibra a través de un líquido que se encuentra acá, que se llama endolinfa, rico en sodio y potasio. Al vibrar esa membrana, las células ciliadas que tienen estas vellosidades interactúan con una membrana tentorial en la parte superior, y eso es lo que finalmente permite que la flexión de estas estereocilias que se encuentran, o estas vellosidades en verde, abran unos poros, permitan la entrada de iones, polarizar la célula, y eso pues básicamente manda, como que decimos, un chispazo al cerebro, y es lo que nosotros interpretamos como sonido. Entonces, en el momento justo que ustedes me están escuchando, está sucediendo esto, y es lo que nosotros hemos venido estudiando en nuestros laboratorios. A la izquierda, una imagen de microscopía electrónica de la célula ciliada, y aquí a la derecha vemos a nivel experimental cómo podemos con una micropipeta agarrar las vellosidades y mover y simular el movimiento que se ejerce, o la estimulación mecánica que finalmente nos conlleva a escuchar. Esta imagen, si quitamos la membrana tentorial y una vista superior, vemos tres líneas de células Otter, que son las que amplifican el sonido, y estas que se encuentran acá, que son indispensables para la audición, que son las células ciliadas inner, que son las que mandan las señales eléctricas y están conectadas al nervio auditivo. Muchas personas pueden tener ausencia de estas células que amplifican el sonido, pero pueden escuchar teniendo las inner hair cells. Pero lo contrario no, si se pierden estas células inner, lo que va a suceder es que definitivamente puede convertirse en una sordera profunda. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes me están escuchando, los estereocilios se flexionan de un lado a otro, pero estos estereocilios de manera interesante están conectados por un puente que se llama Tip-link, como lo vemos en la parte inferior izquierda, compuesto por dos proteínas, una que se llama caderina 23, que está en azul, y otra protocaderina 15, que está en púrpura. ¿Qué sucede? Esta flexión tensiona los estereocilios, o tensiona, perdón, este filamento, y esa tensión hace que a través de la fuerza que se aplica en el momento de la estimulación mecánica, haya una apertura de un canal iónico, una proteína de membrana, para que entre potasio y calcio. Eso permite la polarización de la célula, y eso es lo que finalmente termina polarizando las células ciliadas y enviar la señal al cerebro.
¿Qué tiene este filamento? Pues dos proteínas, como mencioné, cada una de ellas, protocarina 15, alrededor de 12 dominios. Cada dominio que está representado en una perla tiene alrededor de 100 aminoácidos. Carina 23 tiene alrededor de 28 dominios. Cada uno de ellos hay que multiplicarlo por alrededor de 100 aminoácidos. Entonces esto es una proteína enorme, un complejo enorme que hemos analizado que se comporta como un dímero. Pero ¿qué pasa en las personas que tienen mutaciones genéticas heredadas que le causaron sordera? Pues esas mutaciones se encuentran localizadas en cada una de estas perlas o cada uno de estos dominios y causan daños estructurales y es lo que conlleva a la sordera. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, si vemos una vista de microscopía electrónica de estas vellosidades y aquí el filamento, esas mutaciones genéticas pueden producir una rotura de este filamento y básicamente, si no está el filamento, no hay una conversión mecánica de la fuerza para que el poro se abra y entre potasio y calcio, que finalmente es lo que genera la señal eléctrica en el cerebro. Entonces, la ausencia de este filamento termina en una sordera en los pacientes. ¿Por qué es importante este filamento? Pues cada una de estas perlas está entre medio de ellas, tienen aminoácidos cargados negativamente como asparticos y glutámicos que quelan calcio. Entonces estas proteínas son de la familia de las caderinas que se encargan de mediar adhesión célula a célula y cuando esas mutaciones se encuentran justo, por ejemplo, en este linker, se elimina el calcio y por lo tanto la proteína pierde estabilidad y eso conlleva a problemas de sordera. Entonces, ¿cómo perdemos la audición? Esto es una imagen de las células Hotter que amplifican el sonido, las células Inner que mandan la señal a través del nervio auditivo y las spiral ganglion neurons. Y aquí lo que sucede es que, por ejemplo, en esta vista que tenemos más generalizada, las células mandan definitivamente la señal hacia el cerebro a través de este nervio auditivo. Cualquier mutación genética que rompa este ciclo, pues termina en sordera el paciente. Y es lo que sucede, por ejemplo, con más de 4.000 nacimientos por año, en el cual más de 100 genes están mutados y produce sordera. Y eso, pues, induce a que estas células tengan una malfunción y el paciente termine en una sordera progresiva. Un ejemplo es una mutación, la I108N, en la cual la isoleucina se cambia a una asparagina y vemos acá la secuencia de ratón, humano, pollo, pescado, por ejemplo. Y esta isoleucina, que es altamente conservada en el genoma de estos organismos, se cambia a una asparagina. ¿Y qué sucede allí? Pues esa mutación se ha introducido en un ratón cuando se hacen los ensayos auditivos o los audiogramas, vemos el control en negro, alrededor de 30 decibeles el ratón escucha, pero el Noddy Mouse que tiene esta mutación, pues usted puede colocarle, aumentarle el volumen, como puedo decirle, y siempre va a tener una señal nula porque el ratón es sordo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que esa mutación se encuentra justo en la parte que media el complejo de caderina 23 y protocaderina 15, y esa isoleucina de características hidrofóbicas se cambia por un residuo polar como asparagina y por lo tanto cambia toda la electrostática del complejo y se rompe el filamento. Eso se mide acá por ensayos de calorimetría isotérmica. En gris las señales de las proteínas sin ninguna mutación y en azul la proteína mutada, el complejo no se une. ¿Sí? Entonces eso se puede corroborar también en el ratón. En el panel izquierdo pues vemos las células ciliadas en patrón B, que indica una buena morfología, y a la derecha el ratón mutado, las estereocilias de ratón mutado desordenadas, que son el fenotipo clásico para sordera. Y esto también sucede con a medida que el ratón envejece y también se espera que sea lo que suceda en los humanos. Yo, como les mencioné anteriormente, estos modelos son validados y acá les voy a mostrar un video de lo que puede ser el ratón con la mutación y lo que puede ser el ratón sin la mutación. Entonces, escucho opiniones muy rápidamente de cuál ustedes creen, cuál es el ratón que tiene la mutación y cuál es el ratón sano. Y si alguna persona acá siente o se cree que no debe ver este video porque vamos a ver algunas imágenes un poco fuertes,
pero muy éticamente las quiero compartir. Me lo dice y suspendemos el video, pero es importante que vean cómo nosotros vemos la manifestación de estas mutaciones genéticas que están en humanos y que son insertadas en estos ratones. Aquí vemos el video. Hay un ratón que explora el territorio, hay otro ratón que está moviendo la cabeza. ¿Cuál creen ustedes que es el ratón sano y cuál creen ustedes que es el ratón que tiene la mutación genética? Muy rápidamente, si quieren opinar. ¿Sí? ¿Quién puede opinar? 5 segundos. De la derecha. El de la derecha, Jorge, sí, el de la derecha justamente es el ratón que tiene la mutación, no sabe que es norte, no sabe que es sur, pues mueve mucho la cabeza. En cambio el otro ratón pues sí explora el territorio, que es el ratón sano. ¿Sí? A continuación vemos, por ejemplo, el movimiento circular que tiene este ratón mutado, que justamente porque afecta zonas vestibulares que controlan el equilibrio. En cambio, el otro ratón, pues sí, tiene una morfología normal, como lo mostré, y se encuentra totalmente sano. En un ensayo de nado, vemos el ratón wild type, que el silvestre, que no tiene la mutación, explora, se logra ubicar en el agua, pero desafortunadamente el ratón que tiene la mutación, pues no logra identificar qué es norte y qué es sur. Entonces, eso es lo que sucede en este tipo de cosas a nivel del oído, que en el ratón pues se ven expresadas de manera más abrupta, pero que en los humanos pues hay otros sentidos que logran pues compensar esos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, hay otros problemas como el sonido o drogas ototóxicas como los antibióticos, y que, por ejemplo, solo para el sonido, cuando estas células se exponen al sonido, a altos sonidos, a la izquierda está la célula sana y a la derecha cuando se exponen al sonido. Entonces se desorganizan estas estereocilias y eso termina induciendo posiblemente una apoptosis, las células se mueren y terminan en una sordera. Pero eso termina siendo esa ausencia de las células ciliadas el motivo principal de la sordera. Además de eso, hay otras mutaciones o daños o traumas que se generan no solo en las células ciliadas, sino en las neuronas que conectan estas células, como lo podemos ver acá, y esas neuronas, esas interacciones se pierden y también inducen sordera. ¿Qué buscamos nosotros? Utilizamos la química, la bioquímica, la biofísica, para producir, clonar estos genes, producir las proteínas, purificarlas a través de bacterias, desnaturalizarlas, renaturalizarlas, posteriormente purificarlas a través de metodología de cromatografía por exclusión por tamaño, obtener un concentrado de esa proteína y finalmente hacer ensayos de cristalización para obtener estos granitos de azúcar coloreadas, como los podemos analizar o se los puedo de pronto interpretar a nivel general. Y eso es lo que nosotros enviamos al acelerador de partículas en Chicago para obtener estos patrones de difracción, y con esos patrones de difracción logramos resolver la estructura cristalográfica tridimensional de estas proteínas. Entonces, ¿qué había antes? Hace 6, 7 años solo se conocía con el profesor Marcos Sotomayor cómo era este complejo entre el cadenina 23, el dominio 1 y 2, y protocadenina 15, el dominio 1 y 2. Pero sabemos que es un dímero y en este caso solamente se conocía el complejo del monómero. ¿Qué tenemos ahora? Con un gran esfuerzo de todo un equipo, un gran avance científico durante estos años, tenemos toda la proteína resuelta, protocadenina 15. Podemos mapear las mutaciones que causan sordera, estudiar físico-químicamente y biofísicamente cómo estas mutaciones afectan esas estructuras, y estamos trabajando en resolver el resto de cadenina 23. Y la pregunta es entonces cómo podemos convertir o utilizar esta información y llevarla a ciencia translacional, llevarla hacia los pacientes, y eso es lo que pues vamos a ver a continuación. Este es un gran equipo con el cual me uní en la Universidad Estatal de Ohio para cristalizar y resolver la estructura de cadenina 23. Un esfuerzo multidisciplinario y transdisciplinario. Aquí son algunos fragmentos. Cada uno de estos dominios representan las perlitas o las bolitas que vimos ahorita en el esquema anterior. En rojo pues están las estructuras que yo directamente resolví, cristalicé,
En naranja podemos ver algunas modificaciones que tienen estos dominios y lo principal, la similitud que tienen en estos 7 beta dominios que se encuentran aquí en las caderinas, que son características. Publicamos información relevante al respecto. En azul resalto los dominios que logramos resolver en ese trabajo. En gris los que faltaban, pero pues logramos construir un modelo en el cual comenzamos a mapear todas las mutaciones que se resaltan acá en rosado, que pueden afectar la estructura y la función de estas proteínas y que ocasionan sordera en pacientes. El trabajo sigue con estudiantes que están en el laboratorio del profesor Marcos Sotomayor. Acá yo seguí construyendo y produciendo cristales y en estos momentos estamos tratando de resolver la estructura de otros dominios. Estos son otros cristales de uno de los dominios de caderina 23, son cristales muy lindos como ven, pero obtener los cristales no soluciona la vida. Es necesario en algunos momentos purificar y refinar estos cristales cambiando pH, cambiando condiciones salinas, cambiando reactivos químicos. Y eso creo que fue uno de los principales roles que jugué en este laboratorio, porque justamente los fragmentos que logramos cristalizar con mi proyecto eran bastante elusivos y durante alrededor de 3 o 4 años no se habían podido resolver hasta mi llegada. Por lo que la implementación de todo este conocimiento químico y toda esa malicia indígena que nosotros manejamos en Colombia, toda esa recursividad, yo creo que permitió llegar a un buen resultado que terminó en la resolución de esta estructura de caderina 23 y un modelo parcial de la parte azul que se encuentra en la parte derecha superior del TIPLINK. Hasta ahora no sé si alguno tiene alguna pregunta, porque me voy a mover a la otra proteína que es la protocarina 15 que se encuentra en fucsia. ¿Alguno tiene alguna duda o alguna pregunta hasta este momento? ¿Seguimos? Ok. Seguimos. Entonces, vamos a hablar de protocarina 15, que es la que está inferior al TIPLINK y conectado al canal de mecanotransducción, que es el que se abre para permitir el paso de potasio y calcio. Eso es una publicación que sometimos al bioRxiv, está depositada, y hoy justamente enviamos la segunda revisión al Journal PNAS y esperemos que pues tengamos una fructífera aceptación de este trabajo. Nuevamente, protocarina 15, un gran equipo, mucha gente trabajando con esto. Es una publicación que tiene alrededor de 10 autores, si no me equivoco, que trabajan en el mismo laboratorio. Algunos ya se han ido a la industria, otros se mantienen en el área de investigación. ¿Y qué es lo que solucionamos acá con todo este equipo? Vemos estas perlas que representan cada uno de los 12 dominios de protocarina 15. No se conocía cómo era el dominio adyacente al canal de mecanotransducción y fue resuelto por mí porque pues en su momento no había sido posible. Y aquí vemos que los dominios son bastante rectos en la punta, pero a medida que continuamos a la parte media y a la parte final, estos dominios comienzan a ser un poco más curvados y eso es por la ausencia de algunos átomos de calcio que naturalmente no están colocados ahí acorde a nuestras sugerencias. Me voy a enfocar solamente a la punta y a la parte adyacente al canal de mecanotransducción, pero en general lo que pudimos hacer es construir el modelo monomérico de protocarina 15 utilizando cristalografía de rayos X y con ello poder mapear cada una de las mutaciones que producen sordera hereditaria, incluyendo retinitis pigmentosa, por ejemplo, y también ceguera. Lo interesante es que caderina 23 y protocarina 15 no solo están expresadas en el oído, también se encuentran expresadas en los ojos. Por lo tanto, mutaciones que producen sordera en algunos casos producen ambas, sordera y ceguera, y eso se conoce como síndrome de Usher y es una de las aproximaciones que nosotros queremos solucionar. Entonces acá está el modelo que construimos utilizando cristalografía de rayos X y también simulaciones moleculares. Acá un complejo que fue cristalizado por un colega y yo, y voy a pues resaltar la parte dimérica de la proteína que es indispensable para su función. Adipanshu Chaudhary, que es un gran amigo y colega, se encuentra en estos momentos en una de las empresas más prestigiosas de
terapia génica en New York. En estos momentos logramos por fin, después de tantos años, resolver la estructura tetramérica del complejo cadherina 23 y protocadherina 15. Como veíamos antes, solamente se conocía el complejo monomérico 1 y 2 y esta vez por primera vez en la historia logramos resolver este complejo que es indispensable entenderlo desde el punto de vista estructural para conocer nuevas interacciones y saber cómo puede resistir la fuerza. Y es lo que está sucediendo en estos momentos cuando ustedes me están escuchando. No sabíamos cómo era la parte adyacente a la membrana. Logré descubrir que era un dominio totalmente nuevo con un plegamiento totalmente diferente, como vemos allá, con alfa hélices que le cambiaban la morfología o la estructura de estos dominios y permitía e inducía la dimerización de la proteína justo cerca del canal de mecanotransducción representado en verde acá. Pues súper interesante porque entonces lo que queríamos era estudiar por qué se comportaba o se plegaba de esta manera y qué implicaciones tenía cuando la proteína estaba sometida a fuerza. Y en este caso utilizamos simulaciones de dinámica molecular, aplicábamos fuerza en cada uno de los extremos del N terminal y del C terminal utilizando simulaciones moleculares como se ven acá, una especie de resortes resaltados en negro. Y a medida que aplicábamos fuerza, lo que notábamos era que la proteína se desplegaba, por decirlo así. Si el dominio se desprendía de su dominio adyacente, y en ese caso era interesante porque pudiésemos imaginar que protocadherina 15 estuviese funcionando como un mecanismo de defensa en caso tal ustedes estuvieran expuestos a sonidos súper altos. Entonces simulamos cuál era la fuerza que se necesitaba para desplegar dos dominios que tuvieran 3 átomos de calcio. Y pues en general podemos decir que se utilizaba una fuerza, como se ve en el panel izquierdo, en Y, en piconewtons, de alrededor de 1500 piconewtons o más. Pero cuando utilizábamos y hacíamos la simulación para romper la interacción entre cadherina 23 y protocadherina 15, se necesitaba una fuerza alrededor de 1000 piconewtons. Sin embargo, de manera interesante, se necesitaba mucho menos fuerza para inducir el desplegamiento del dominio 12 al dominio 11 cuando se aplicaba esta simulación. Y lo que quiero decir acá es que si nos imaginamos qué sucesos suceden posiblemente en el momento en que ustedes están expuestos a sonidos súper altos, lo podemos analizar a través de estas simulaciones. Si en estos momentos nosotros aumentáramos el sonido de un parlante, es posible que ese dominio esté expuesto a fuerzas, el dominio de la punta también, pero primero, como se necesita menos fuerza, dominio 12 se desprende antes de que se rompa el filamento. Entonces el filamento podría estar intacto antes de que se rompa cuando se expone a sonidos bastante altos. Nosotros utilizamos las simulaciones y la cristalografía de rayos X también para entender cómo esa fuerza cuando se tensiona el filamento T-Blink de protocadherina 15 y cadherina 23 se transmite a la membrana de la estereocilia donde se encuentra el canal de mecanotransducción, que es el que se abre y permite la entrada de potasio y calcio. Entonces, utilizando simulaciones moleculares, utilizamos este modelo cristalográfico en base a experimentos de microscopía, de crayomicroscopía electrónica, y utilizando simulaciones, pues en nuestro laboratorio aplicamos fuerza ya con el complejo ensamblado en la membrana plasmática y logramos identificar pues que la fuerza se transmite al momento en el cual estos dominios se despliegan. Pero lo más interesante es que la fuerza también se transmite a la membrana. Eso es súper importante porque de pronto la fuerza que se transmite a la membrana induce una apertura de este poro que es el que permite la entrada de estos iones de potasio, pero tampoco podemos descartar que los dominios citoplasmáticos de estas proteínas estén conectados por interacciones intermoleculares y que también induzcan la apertura de ese poro para la entrada de calcio. Entonces, ¿qué podemos concluir en general de este monómero? Pues que en su estado de relajación puede estar posiblemente de esta manera, pero a medida que aplicamos fuerza por los extremos, la proteína empieza a tensionarse y empieza a desplegarse en sus dominios en los cuales hay ausencia de calcio o hay menor cantidad de calcio.
Esto es súper importante porque nos permite entender cuál podría ser el comportamiento de protocarina 15 durante el proceso de la audición. Y es lo que vemos acá. Si nosotros en el panel izquierdo, como notamos, aplicamos una fuerza a protocarina 15, la proteína pasa de un estado de relajación a un estado de tensión, y así es como se transmite la fuerza al canal iónico, que es el que permite la entrada de potasio y calcio. En la derecha voy a mostrar una simulación hecha en nuestro laboratorio con un modelo por homología del potencial, de la potencial proteína de membrana, que es la que nos permite escuchar, es llamada TMC1. En verde resalto mutaciones que ocasionan sordera que se encuentran justo en el poro según estas predicciones. En rojo se encuentran los átomos de potasio, y con esta simulación podemos tratar de predecir por primera vez y tratar de entender cómo los átomos de potasio pueden entrar a las células ciliadas, y eso es lo que nos permite escuchar. Entender esto desde la forma básica es indispensable para poder entender y buscar alternativas de tratamiento. Aquí vemos la simulación, los iones en rojo, y vemos cómo comienzan a pasar por el poro. Esto es, en la imagen es estupenda porque logramos, nuestro laboratorio logró identificar el paso de esos iones por primera vez, y eso nos ayuda a entender cómo posiblemente estas mutaciones impiden el paso de los iones comparado con los sitios en los cuales la proteína no se encuentra mutada. ¿Cómo podemos utilizar esta información y llevarla a la clínica o llevarla a la industria? Si hay alguien que tenga una pregunta, pues puede escribirla para que no se le escape y al final la podemos resolver. Y aquí es donde finalmente llega mi aporte con la posibilidad de trabajar en la Universidad de Harvard bajo la tutoría del profesor Arthur Insikulian y la tutoría del profesor David Corey. Nosotros con este proyecto justamente utilizamos todas las áreas de conocimiento, tanto la química como la física, la matemática, la biofísica, etcétera, tratando de hacer un proyecto translacional en el cual abarquemos terapia génica para poder ojalá encontrar un potencial tratamiento para curar sordera, y otro proyecto de otra proteína que se encuentra involucrada en la audición normal, pero de la cual no voy a hablar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar todo este conocimiento? Y fue lo que permitió este reclutamiento para poder llevarlo hacia un tratamiento para curar, ojalá, o encontrar un potencial tratamiento para pacientes con Usher, la enfermedad de Usher. Aquí vemos un tour por la proteína, ¿sí? Por fin descubrimos este complejo, descubrimos nuevas interacciones que no se conocían antes entre caderina 23. También vemos acá protocaderina 15 y el complejo. Y aquí vamos a identificar zonas específicas de las isoformas y cambios estructurales que pudiesen estar involucrados en la formación del dímero o la función de la proteína in vivo. Y vemos en verde los átomos de calcio, y en términos generales lo que podemos ver es que este dímero hermoso puede tener variaciones de calcio en cada uno de los linkers que interconectan cada uno de estos dominios que se representan como unas perlas. Entonces, bajo ese conocimiento que queríamos, entonces, utilizar esas estructuras para poder utilizar partículas virales y poder transducir a través de terapia génica una solución a estas células. Ahora los virus pues están bastante expandidos, como vemos con la pandemia, específicamente el SARS-CoV-2, pero nosotros estamos utilizando justamente ese mecanismo que utilizan los virus para ojalá curar personas. Nosotros lo que buscamos entonces en este caso es poder encontrar una terapia para curar sordera, pero este mecanismo también de las terapias virales está siendo utilizado en uno de los laboratorios de nuestro hospital con el doctor Luke, que también está produciendo potenciales vacunas para SARS-CoV-2, y eso está pasando en nuestro hospital en estos momentos, así que quien pueda o quiera indagar un poco más, vayan a New York Times a esta noticia y podrán encontrar detalles. Así que cuídense mucho en estos momentos que estamos en crisis en nuestro país. Es posible que
que lleguemos a un pico máximo durante el próximo mes, así que hay que cuidarse bastante. Entonces, ¿cuál era el reto? El reto aquí era que las partículas virales y empacarlas con ADN y que ese ADN lo podamos introducir en las células tal como lo hace el SARS-CoV-2, que en este caso pues introduce el ARN en las células para infectarlas y para replicarse. Nosotros queremos utilizar ese mecanismo de los virus para extraer obviamente la parte que no es viral, colocar la parte del ADN que tiene el paciente mutado y pues introducir estas partículas virales con el ADN y que la partícula viral introduzca el ADN correcto en las células de estos pacientes que son sordos. El problema es que la partícula viral y el reto que tenemos es que no puede soportar más de 5.000 pares de bases y solo protocarina 15 tiene un tamaño superior de alrededor 6.000 pares de base. Entonces, ¿aquí qué pasaba? Pues bueno, hay que cortar el ADN y significa que cortar el ADN del genoma para poder básicamente crear un nuevo constructo de protocarina 15 y hacerlo más pequeño. Entonces, ese es el reto. Eso básicamente es como tener un burro con 4 patas y quitarle 2 y mucha gente va a pensar, pues no, eso no va a poder funcionar. Y en este caso es la aproximación que estamos utilizando para poder llegar ojalá a una solución. Entonces básicamente nosotros lo que queremos es recortar el genoma, codificar una proteína mucho más pequeña de alrededor de 5.000 pares de bases que codifique a un nuevo constructo de protocarina 15 en el paciente, crear nuevos linkers entre protocarina 15 y pasar de esta estructura tan larga de alrededor 170 nanómetros a una estructura artificial, ¿verdad? Que no está basada en la evolución, está basada en todos los resultados y el conocimiento que hemos obtenido de estas proteínas para hacer un constructo más pequeño y que este sea el que potencialmente ayude a rescatar la audición en un paciente sordo. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos constructos, empacamos el ARN en las partículas virales. Esa solución de partículas virales las inyectamos en el oído interno de ratones y también evaluamos esencialmente si esas partículas virales realmente están traduciendo el genoma o esa parte del genoma adentro de las células ciliadas. Para determinar eso, pues a los 5 días después de la inyección con un equipo especializado, verificamos que sí haya una expresión de ese gen con la proteína fluorescente y también a las 3 semanas evaluamos el antes y el después del ratón, si con la inyección y sin la inyección. Y analizamos esos audiogramas a ver si si el ratón está volviendo a escuchar y como mencioné, era un ratón sordo. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscamos específicamente? Pues nosotros tenemos estos dos tipos de células, las células Otter que amplifican el sonido y las células Inner que mandan las señales a través del nervio auditivo. Entonces, utilizando partículas virales diseñadas exclusivamente para de manera selectiva transducir o introducir el RN en estas estereocilias que básicamente permiten que la célula ciliada absorba, en pocas palabras, ese ARN que va a codificar el nuevo constructo de protocarina 15, que es más pequeño, que hemos diseñado nosotros de manera artificial. Es una de nuestras aproximaciones, pero también de manera selectiva traducir estas Otter hair cells, que son las que amplifican el sonido. Entonces son terapias virales sitio dirigidas de manera selectiva que solamente van a suceder en el oído interno y no en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, esa es la aproximación que utilizamos. Actualmente estamos haciendo ensayos en monos y en ese sentido hemos podido, tanto para los ratones como para los monos, hemos podido ver de manera satisfactoria cómo se ha podido recuperar la audición hasta cierto grado de manera prometedora. Y ha sido, yo creo que uno de los mayores avances científicos en los últimos años y que
por ser todavía resultados preliminares, esperemos que estos resultados puedan llevarse a cabo de manera más generalizada para el tratamiento de personas en el futuro que tengan sordera. Los monos llevan el mismo tratamiento de los ratones, se anestesian, pues se les hacen las cirugías respectivas. Nuestro laboratorio desarrolló un protocolo de inyección de estas partículas virales en el oído interno y pues bueno, se necesita bastante expertise. Esto es como una cirugía básicamente y se necesita un equipo experto para anestesiar los monos, para poder hacer la inyección, abrir ciertos huecos en estos huesos que cubren la cóclea y así sucesivamente, como mencionaba Drox y la profesora Pantoja, se necesita de un gran equipo para poder obtener estos resultados y una sola persona es imposible que realice todo este trabajo. Yo creo que más o menos eso era lo que les quería mostrar. Y antes que nada, por supuesto, agradecer a la Universidad Estatal de Ohio, que fue la universidad que apostó por mí, por aquel químico que tenía muchas curiosidades de aprender sobre biología celular, biología estructural. Y yo creo que pues la química puede aplicarse en muchísimos aspectos de la vida y también como en muchísimos aspectos de la ciencia. Y eso pues permitió un gran el desarrollo de este trabajo de investigación a la Universidad de Harvard y su lema Veritas, que significa verdad. Agradecer a todos los que han contribuido, por supuesto, al desarrollo de mi segundo postdoctorado bajo reclutamiento de esta universidad y del Hospital de Ojos y Oídos, que es el hospital que presta servicio para todo lo que tiene que ver cirugía de cuello y cabeza en el estado de Massachusetts. Hay muchos más, por supuesto, pero está especializado en oídos y ceguera. A la beca Pelotonia para investigación en cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, a la Universidad Javeriana, al profesor Artur Insiculian, al profesor David Corey, que siempre le pregunto algo así como para ilusionarlo cuándo se va a ganar un Nobel y queda así como mirando para la ventana y dice ojalá algún día, pero yo creo que podría ser uno de los grandes candidatos en los próximos años en conjunto con otro profesor de la Escuela de Neurobiología llamado Jeffrey Hall, que ha estudiado extensivamente estos canales de mecanotransducción. Al profesor Marcos Sotomayor, un gran investigador, a la profesora Pantoja, al profesor Drox Valencia por esta invitación, a todo el equipo de personas que han hecho posible. No ha sido una sola, nunca hemos pensado que uno va a robar el trabajo del otro, al contrario, tenemos claro que un esfuerzo multidisciplinario, aquí hay matemáticos, aquí hay físicos, aquí hay médicos, hay bioquímicos, trabajando en conjunto para poder hacer posible la obtención de estos resultados, al Hospital General de Massachusetts también, a todo el equipo del profesor David Corey. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Y espero que haya sido bastante claro el desarrollo de la presentación y estoy abierto a todas las preguntas que tengan por hacer. Gracias, Pedro, gracias por la charla. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión de preguntas. Aquí hay varias preguntas que ya te están pues escribiendo. El que quiera hablar con Pedro, pues activa el sonido, si no nosotros lo activamos. Entonces la primera pregunta, Pedro, dice, buenas tardes, ¿qué criterio se emplea para realizar la selección del DNA y obtener la proteína de menor tamaño? Habla Leslie Ortiz. Leslie, esa es una pregunta excelente y una de las preguntas también más difíciles que debo responderte. Primero porque está involucrada una patente, ¿verdad? Alrededor de ese análisis. Pero la selección se hace en función del genoma humano y en comparación con otros organismos vivos, especialmente mamíferos. Nosotros hemos tomado el genoma que codifica la proteína protocarina 15 en humanos, en ratones, en ballenas, en monos, en perro, en gato. Hemos hecho un análisis generalizado y creo que de pronto puedo tener algunas diapositivas acá
de soporte muy rápidamente, de pronto lo tengo por acá. Y con ese análisis, pues esencialmente hemos identificado cuáles son las zonas más conservadas de la proteína y cuáles son las zonas que no se conservan muy bien. Entonces, eso nos da una idea generalizada de qué dominios pueden introducirse y cuáles no, para poder identificar si podemos obtener un nuevo constructo flexible o un constructo que pues sea un poco más tensionado. Entonces, ese es el criterio que hemos utilizado y esencialmente utilizar estas secciones del ADN para cortarlas. Queremos evitar o queremos minimizar el impacto que pueda ocasionar en la función de la proteína. Como mencioné, un solo cambio de un aminoácido puede introducir sordera hereditaria, ¿cierto? Entonces, cuidadosamente lo que estamos tratando de hacer es tomar zonas del genoma humano que pueden codificar estos dominios extracelulares de protocarina 15 y que ahora pues vamos a extenderlos hacia caderina 23. Y es justamente para evitar que las zonas más conservadas a nivel evolutivo se eliminen. Entonces, eso es indispensable y no es tan trivial, pero justamente es lo que estamos utilizando como aproximación para esta terapia viral. Y espero que de pronto haya quedado claro. Si no quedó claro, dime y lo podemos discutir nuevamente. Pedro, también está preguntando, pidiendo pues la palabra, Daniel León Quiroga. Si Leslie no tiene más preguntas, podemos continuar con Daniel, por favor. Ya se le activó el micrófono a Daniel. Buenas tardes, doctor de la Torre. Daniel, muchas gracias por tu presencia y participación. Gracias a usted por la presentación, doctor. Pues, doctor, pues primero me presento. Mi nombre es Daniel, soy estudiante de biología de la Pontificia Universidad Javeriana de 9º semestre y pues hago parte del semillero de investigación en epigenética y función cromosómica del Instituto Genético Humana. Mi pregunta va más relacionada hacia los mecanismos epigenéticos, porque me quedó sonando algo que usted mencionaba sobre las alteraciones al ADN y pues quisiera como preguntarle más sobre eso, como qué mecanismos epigenéticos cree usted o cuáles están involucrados de acuerdo a su investigación en los temas de sordera y mecanismos hereditarios de la sordera. Gracias. Daniel, esa es una excelente pregunta. Yo específicamente estoy enfocado en los cambios en el ADN que generan mutaciones puntuales en el genoma. No estoy, por ejemplo, enfocado en mutaciones, por ejemplo, que generan metilaciones en el ADN y que evitan la expresión de la proteína. Pero en términos generales, mi enfoque principal son lo que llaman missense mutations o mutaciones puntuales que generan sordera hereditaria y además sordera progresiva. Pero, por ejemplo, yo creo que acá, para que seamos un poco más generales, que me gusta pues que todo el mundo pueda identificar tu pregunta y lo podemos pues de pronto generalizar con un video muy corto de cómo pueden suceder esos cambios epigenéticos. Me disculpan acá y voy a retornar a la presentación. Con este video y de justamente cómo se puede dar esa transducción de las bases. Sí, aquí voy a compartir un video y espero que les guste de cómo, según la pregunta de Daniel, pueden darse cambios epigenéticos o en general las mutaciones genéticas que estoy estudiando. Entonces acá, por ejemplo, es cómo la célula convierte el ARN hasta llegar a la proteína. Y espero que pues podamos dedicar un minuto. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA,
tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. Aquí, por ejemplo, Daniel, que ya lo conoce, y para las personas de pronto que no son expertas en el área, cuando el ARN polimerasa comienza a leer el ADN, estos codones comienzan a insertarse hacia allí. Cuando no se inserta el correcto, sucede una mutación. Entonces, eso puede darse por cambios epigenéticos, como lo menciona Daniel, pero que pueden generar, por ejemplo, metilaciones. No estoy 100% seguro de cuáles son los cambios epigenéticos exactamente que pueden ocasionar sordera, porque en mi campo justamente solamente los que son por cambios heredados. Pero en términos generales, pues mucha gente, por ejemplo, que padece cáncer, ya sea asociado con el tabaco, por ejemplo, radiación ultravioleta, y que son puntos generalizados de cómo pueden suceder cambios epigenéticos. Pero si logramos continuar con el video, vamos a identificar que esos cambios epigenéticos pueden entonces alterar el nivel de la proteína y la función, y vamos a continuar con el video. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. La pregunta de Daniel es súper importante porque, como vemos, el ARN polimerasa leyó el ADN, comenzó a insertar estos codones, creó una copia del ARN, y en este caso sale esa copia y llega, y esta nueva proteína comienza a leer esa copia del ARN y comienza a codificar la proteína que está representada con estas perlas. Si hubo un cambio epigenético, por ejemplo, un stop codon que básicamente puede introducir, o una metilación en una de estas zonas, esta lectura no se da, y entonces la expresión de la proteína se corta y eso ocasiona una malfunción. Entonces, más o menos esto es lo que sucede en el momento en que se codifica la proteína a través del ADN, y buscamos con estas modificaciones pues justamente crear un nuevo fragmento de protocarina 15 que pueda ser funcional, y eso es lo que pues nos permitiría determinar si puede ser funcional o no al momento que hagamos los ensayos in vivo. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Gracias, Daniel, por esa pregunta, porque hicimos un gran resumen de cómo se puede leer el ADN para poder codificar estas proteínas, y eso es esencialmente lo que hacemos. Con la pregunta anterior, que no recuerdo, creo que se llama Nasli, la profesora, o la participante, justamente hacemos... Leslie, disculpa. Justamente hacemos esa selección de esas zonas del genoma basado en qué tan conservados son y qué tan similares son con otros mamíferos, para codificar estos nuevos constructos de protocarina 15, y que ahora vamos a extender a cadena 23,
y en función de la pregunta de Daniel, podemos identificar cómo se producen esas nuevas proteínas que están en contra de la evolución, ¿verdad? Tú dirías, pues, ok, ¿por qué están utilizando esa selección y por qué están justamente haciendo eso? Si ya la evolución está dictando que tiene que ser de este tamaño, pues bueno, por eso la ciencia asume retos y en estos momentos estamos teniendo algunos resultados satisfactorios. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Daniel, también Gracias, Daniel. por tu participación. Vamos a darle paso a una participante de YouTube, Gaby. Ella pregunta, aparte de la sordera hereditaria, ¿qué otra puede causar la sordera profunda en niños, aun cuando ninguno de sus padres ni familiares la padecen? ¿Qué lo puede causar, Pedro? Esa es súper interesante esa pregunta porque pues cambios morfológicos en el oído interno de pronto por el desarrollo embrionario en algunos no solamente en estos genes, hay genes que codifican la formación de la oreja, por ejemplo, y cuando hay mutaciones, pues la oreja simplemente se cierra y queda pues todo esto tapado. No recuerdo esa enfermedad. Hay otras mutaciones genéticas que dañan la formación de los huesos del oído medio, por ejemplo, o sea, que es la parte donde está el túnel. Hay mutaciones genéticas que afectan las células que soportan a las células ciliadas que mencionaba anteriormente. Hay, por ejemplo, evidencia de personas que han tenido infecciones virales durante el embarazo y que eso de pronto, o no solo a la madre, sino también a los bebés. Y eso de pronto también ha terminado en la afectación de estos niños. Las drogas ototóxicas de pronto son una fuente principal de sordera en niños que nacen. Los antibióticos, por ejemplo, las personas que tienen tratamientos con cisplatino, que creo que es un agente para tratar cáncer, también es una droga ototóxica. Entonces, la sordera no solamente puede ser hereditaria, puede también ser inducido por otros entornos, incluyendo la exposición al ruido, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a vivir y expuestos al ruido, pero por ejemplo una estación de tren que tiene todos estos chillidos, el freno, todo, se recomienda mucho utilizar, por ejemplo, audífonos que cancelen el sonido externo y tú solamente escuches lo que tú quieres escuchar, que es la música en su momento. Entonces, al inicio yo mencionaba que hay un número limitado de células ciliadas y cada una que se muera a la cóclea, alrededor de la cóclea, a esas frecuencias específicas, pues puede ser compensada por la otra cuando son pocas, pero cuando son muchas células que se mueren al mismo tiempo, pues puede terminar en un proceso de sordera. Entonces, gracias por esa pregunta que es muy interesante y que justamente pues se sale del entorno de las mutaciones hereditarias, pero la sordera puede ser sistemática debido a otros factores, por supuesto que sí. Ok, bueno, hay varias preguntas, Pedro, tanto en YouTube No como se pues preocupen, aquí yo por tengo Zoom. tiempo. Sí, hay No mucho tengo ningún tiempo. problema. Bueno, vamos a seguir según pues, el orden de preguntas. Vamos a seguir con Núñez, ya lo activo. Luego con Elkin Navarro, que pidió, levantó la mano. Luego Johannes y Lorena Novoa. Entonces voy a activar a Núñez. Ojalá Núñez esté ahí, presente todavía. Núñez, ¿ya puedes? Ok. ¿Ya? ¿Ya Sí, puedo hablar? Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Pedro, pues te felicito por ese trabajo tan bonito. Gracias. El caso mío es el siguiente. Tengo 2 sobrinos sordos. Un niño en este momento tiene 16 años y tiene microtia bilateral. Y la niña tiene también sordera por un virus. La pregunta es la siguiente. ¿Hay diferencias de tratamiento cuando de alguna manera nacieron así con estas proteínas? Señorita Núñez,
Son preguntas bastante difíciles de responder. Primero, pues yo no soy médico, pero sí desde el punto de vista científico le podría decir que obviamente si hay patologías diferentes hay que hacer un tratamiento diferente. Y lo primero que pues es bastante crítico aquí y pues no solo le sucede a usted, sino a casi todas las familias que padecen sordera en Colombia y también ceguera, es que muchos son diagnosticados por estos audiogramas, pero no se sabe exactamente, como mencioné yo en la diapositiva anterior. Voy a compartir un poco de pronto alguna de las imágenes anteriores. No se sabe, por ejemplo, si es que la mutación, si es que la persona tiene un problema de sordera porque está afectada en términos generales por una mutación en las células ciliadas. No se sabe si la mutación está afectando las células que soportan a las células ciliadas. Y es súper importante entenderlo de esta manera porque recordemos que la endolinfa, que es el líquido que cubre esta zona del oído interno, es rica en potasio y calcio. Entonces las células ciliadas están realmente bañadas en un líquido, o sea, la parte de las estereocilias. Y en muchos casos, cuando hay mutaciones, obviamente no entra el potasio, pero cuando entra el potasio en un paciente normal, la pregunta es cómo ese potasio se regenera y vuelve y recircula y llega a la endolinfa, en donde alrededor hay una concentración constante de potasio. Eso implica que ese potasio tiene que pasar por todas estas células que se encuentran acá en la base, y recircular y volver a poner con bombas de potasio nuevamente ese ion de vuelta en la solución de la endolinfa. Entonces, hay mutaciones genéticas que pueden afectar esta zona de las células base o de las células ciliadas, o mutaciones, como mencioné anteriormente, que pueden afectar los nervios o las células que se encuentran acá y que reciben los neurotransmisores que envía las células ciliadas. El hecho de que suceda la polarización, o sea, un cambio electrostático en la célula, hace que se liberen los neurotransmisores y esos neurotransmisores sean captados por las neuronas que vienen desde el cerebro. Y es impresionante porque este órgano tan pequeño conecta la zona del cerebro que controla la audición, y en ese caso, pues si hay una afectación de una mutación o expuesta al sonido, esas interacciones de la neurona con las células ciliadas también se pueden romper. Entonces, puede darse el caso, por ejemplo, de que el paciente tenga solo una mutación que le afecte la persona tenga sordera que solo le afecte un oído, y pues bueno, eso puede ser un poco sospechoso de que no sea una mutación genética, pero cuando la sordera es bilateral y ya hay antecedentes de otras personas en la familia que han tenido sordera, ya sea desde nacimiento o que ha sido progresiva, es sospechoso para una mutación que hay en la familia, y esa mutación puede ser heredada del padre o heredada de la madre. Y la única forma de solucionar eso es pues con terapia génica, que voy a mostrarlo a continuación cómo es nuestra aproximación. Pero la otra solución es que se implemente como política de salud en nuestro país, secuenciar a los pacientes y determinar si en todos estos cientos de genes que pueden producir sordera, o mutaciones, perdón, que pueden producir sordera, en estos genes sean mapeados. Es la única forma de saber cuál es el tratamiento selectivo que se le tiene que dar a un paciente y no a otro. O sea, el problema de que el paciente sea sordo, no sabemos cuál es el motivo de la sordera, si es la mutación en protocarina 15, si es la mutación, por ejemplo, en caderina 23, si es la mutación en uno de los canales de mecanotransducción, que es lo que se encuentran en la membrana. Entonces hay muchas proteínas que están expresadas en estas estereocilias, como les voy a mencionar a continuación, y ya quiero concluir de manera rápida tu pregunta y quiero encontrar esta diapositiva, ojalá.
y es que necesitamos saber de manera urgente en nuestra población cuál es la mutación que está afectando, si es hereditaria. ¿Por qué? Porque protocarina 15, no sé si lo logramos ver aquí, si lo logran ver todos, esta diapositiva. Sí, Pedro. Ok, vemos a protocarina 15, ¿verdad? Pero protocarina 15 interactúa con otra proteína que se llama TMG, otra que se llama TMHS, TMC1 and 2, que es la que pues decimos que o se conoce casi que con certera que es el miembro o la proteína que forma el poro. No sabemos dónde está la mutación aquí en esta zona. Todos estos dominios citoplasmáticos interactúan y están sugeridos de que este complejo de mecanotransducción funciona en equipo para la audición. Entonces es importante saber si realmente el paciente tiene una mutación genética y en cuál gen. Puede tener una mutación genética en TMHS, lo puede tener en TMG, lo puede tener en protocarina 15, en cadena 23, en TMC. Entonces es difícil decir, sí, ya salió un tratamiento para curar sordera o para mejorar la audición en la Universidad de Harvard, pero eso no implica que eso sea lo que vaya a solucionarle la sordera a toda la población del mundo. Eso solamente va a solucionarle la sordera a toda la población del mundo que tiene mutaciones genéticas o en protocarina 15 o en cadena 23. Sin embargo, lo más importante es que esa misma metodología puede ser implementada para cualquier otro tipo de gen, y esa es la esperanza que se tiene. La esperanza de que se pueda llevar a cada uno de los pacientes dependiendo del tamaño del genoma. Y eso es importante porque no solamente esta aproximación viral puede curar a las personas, hay otra aproximación también que lo voy a mostrar aquí rápidamente, y eso lo recalco porque la mutación genética puede estar en un alelo que viene de la madre o en el alelo que viene del padre. ¿Sí? Entonces podemos utilizar que cuando pues estas personas se juntan, la mutación genética al paciente le llega de la madre y también le llega del padre, y eso pues es una muy mala suerte, pero utilizando estas terapias virales podemos introducir una nueva copia sana, por decirlo así, que es la copia del ADN que no tiene la mutación, inyectarlo en el oído interno para colocar una nueva copia. Entonces esperamos que esta nueva copia se junte con otra hebra de ADN esencialmente y permita la transducción y la producción de la proteína. Y esto va un poco relacionado con la pregunta de Daniel sobre esos cambios epigenéticos. Si hay un cambio epigenético en el oído interno o en el genoma que joda o dañe el oído interno en términos auditivos, pues nosotros colocando una copia de ese ADN, pues esperamos que sirva para producir la proteína silvestre o natural para una persona que no tiene que no tiene sana esta copia del ADN. Ahora, ¿qué pasa cuando la parte del genoma es muy grande? Pues entonces queremos utilizar dos partículas virales diferentes, cada una con un segmento del genoma, se introducen en el oído interno y pues bueno, con un poco de alquimia que el ADN pues se forme una sola hebra y pueda ser introducida en el paciente. Y pues bueno, hay otras metodologías como la de CRISPR-Cas, que es una de las mayores revoluciones en el mundo para editar el genoma humano. Se puede introducir ese segmento del genoma para producir la proteína, que básicamente ahora no estamos introduciendo el genoma que va a corregirse, sino una proteína que simplemente va a cortar la zona de la mutación e introducir una nueva hebra sin la mutación. Entonces eso es más o menos lo que queremos hacer, y definitivamente se busca solucionar el problema, y la terapia va a ser para todos de manera selectiva. Gracias. Cualquier pregunta que tengan, le pueden escribir a Pedro al correo, él les puede solucionar. Puntualmente vamos a darle por último la palabra a Laura Novoa. Está esperando para poder conversar con Pedro. Entonces reinicio el audio de Lorena, Lorena Novoa, disculpen.
Y con eso terminamos por la sección de preguntas. Lamentablemente, pues se nos acaba el tiempo. Vamos a enviar el correo de Pedro Luis ya para que ustedes estén comunicándose con él. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Hola, Pedro. Hola, Lorena. Siempre es un placer oírte. La última vez fue en tu defensa de tesis y bueno. Hace mucho tiempo. No tanto. Tengo dos preguntas sencillas. Una es, ¿cómo hacen ustedes para evadir la respuesta inmune del paciente a la partícula viral? Eso es genial lo que menciona. Bueno, nosotros como saben no tenemos pacientes, pero los pacientes son los ratones o los monos. Y bueno, cada mono está alrededor creo que de $15,000 y se garantiza justamente de que pues no tenga esa inmunidad per se para cuando nosotros inyectemos el virus no se pegue, como lo podemos analizar para introducirle el ARN. Entonces ya son monos que están caracterizados y que no tienen esta preinmunidad como tú mencionas para poder garantizar de que el tratamiento está funcionando. Ahora, nosotros hacemos ensayos previos, obviamente, para determinar si hay una transducción o no. En este caso lo hacemos con una modificación del gen para expresar una proteína fluorescente. Y si vemos que hay expresión de la proteína fluorescente, pues eso nos garantizaría de que sí estamos introduciendo el genoma en el mono o en el ratón, que es lo que pues estamos utilizando en estos momentos. Y en ese caso, ¿cómo harían en el momento que se quiera pasar a humano para evitar que haya respuesta inmune por parte de nuestro cuerpo y rechace la partícula? Eso es importante lo que menciona. Allá hay terapias virales aprobadas y en ese caso pues lo que se busca es que justamente en los primeros ensayos preclínicos no haya un rechazo. De hecho, ese rechazo puede depender no por la partícula viral, sino por el genoma que se esté introduciendo. Y lo hemos visto en los experimentos que pues no son hechos por mí, son hechos por una chica llamada Marina, a la cual le agradezco también esa información. Se ha visto, por ejemplo, inflamación, ¿ves? Entonces, eso se minimiza con las concentraciones que se suministran y pues el cambio de muchas variables para garantizar que ojalá la terapia funcione. Y sin ánimo de abusar, pero quisiera preguntar una última cosa muy chiquitita. ¿Cómo garantizan a dónde se va a ir a insertar el DNA? ¿Pueden dirigirlo hacia un lugar específico de tal manera que la inserción no sea nociva y no nos dé, por ejemplo, un cáncer? ¿Yo puedo elegir que vaya a un punto en particular? Excelente, eso depende de la partícula viral, ¿sí? Hay partículas virales que tienen modificaciones en su superficie que ya hemos caracterizado que permiten ya sea la transducción del genoma solo en las inner hair cells o en las outer hair cells y que no afectan o no introducen el genoma o esta parte de ADN en las células que están alrededor de la célula ciliada. Entonces ya eso lo tenemos caracterizado y eso nos permite identificar o usar partículas virales que selectivamente vayan a las inner hair cells o a las outer hair cells. Gracias. Ok, Pedro, muchas gracias por tan excelente presentación. Y gracias a los participantes, gracias Lorena por las preguntas, gracias Cris por la modulación acá. Se compartió el correo de Pedro, abusando de pronto de Pedro para que responda de pronto en forma personal. Pues acá solo nos queda agradecerle a todos por su participación, por estar aquí. La verdad es que ojalá nos ayuden a promover este espacio. Esto es un espacio de todos, no es un espacio particular de la Pontificia Universidad Javeriana. Es un espacio país, ojalá se pueda convertir en eso, donde compartamos esta idea de investigar y de investigar hacia la sociedad que es tan bonito. Entonces, nuevamente muchas gracias a Pedro, muchas gracias a todos ustedes. Yo pues le daría un aplauso virtual, no sé, levantar las manos, hay muchas cosas acá. Lo de las reacciones es espectacular. Yo creo que estos espacios, de pronto el confinamiento nos ha llevado a muchas cosas, pero se puede aprovecharlo el confinamiento para tener espacios como este. Entonces, muchas gracias, Pedro, y los esperamos en el webinar de la próxima semana,
Yo les haré llegar a modo de spam, porque me estoy volviendo un spam, los temas de la próxima semana. También se editará el video en YouTube para compartirlo, para que lo tengan ahí, lo puedan escuchar a Pedro las veces que quieran. Entonces, muchas gracias a todos y pues, gracias Pedro. No sé si quieras cerrar de alguna forma. Sí, quiero cerrar pues agradeciéndole a la Universidad Javeriana, a Chris, a ti, Drox, a todos los presentes por este gran espacio. Yo creo que es la primera vez que me dirijo a toda Colombia o a gente de todo el país, gente que está por fuera de Colombia. De pronto también entrando un poquito en conciencia de lo que puede ocasionar sordera y ceguera en nuestro país. Y son gente que espera por una solución. Resaltar lo que mencionaron al inicio, que es un esfuerzo multidisciplinario, transdisciplinario, de que estos seminarios en estos momentos antes creíamos que teníamos que tomar un avión y aumentar la contaminación del mundo, y ya nos dimos cuenta que podemos hacerlo de esta manera, y yo creo que los científicos estamos haciendo una gran contribución en reducir las emisiones de dióxido de carbono de esta forma. A todas las personas que quieran contactarme pueden buscarme en internet, o a través de mi correo electrónico. Con gusto, en cualquier momento podemos hacer una sesión aparte para aclarar todas estas preguntas que quedan restando, porque me comprometo con ustedes, y no queda más que invitarlos a que visiten la Universidad de Harvard y visiten a cualquiera de nuestros colegas, a que cualquier propuesta que tengan y nosotros podemos apoyarlos. Yo sé que se pueden encontrar vías específicas para eso. Y que visiten nuestro laboratorio. Ahora es difícil porque pues están cerradas las fronteras y suspendidas algunas visas, y los estudiantes en los Estados Unidos extranjeros están pasando por un momento difícil, pero creo que a partir del 2021 muchas más oportunidades van a llegar, y recuerden que nunca se dejen robar los sueños y siempre perseverante. Para adelante, muchachos. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Chao, chao.